¿Qué onda, maestro? Este era uno de los saludos más usuales que se usaban allá en la segunda mitad de los años 60 y prácticamente toda la década del 70. Había variantes, pero creo que este era el más típico. ¿Qué onda, maestro? Onda porque a esta moda juvenil que empezó a gestarse a finales de los 50 y que no madura bien en este país, México, hasta la mitad de la década siguiente, hasta la mitad de los 60, a esta moda se le empezó a llamar la onda, ¿no? Eh, en el entendido de que entendíamos, esos jóvenes entendían la vida como un movimiento ondulatorio, ¿no? Las ondas, lo que sube, lo que baja, las vibraciones de la energía, en fin. Incluso un movimiento literario al que se le llamó la literatura de la onda, que produjo lo que para el gusto de aquellos años, los jóvenes de aquellos años, era literatura muy buena, ¿no? Ahí teníamos, ¿qué les digo yo? A José Agustín, tal vez el más famoso, el más conocido. Teníamos también un poco retrasado a gente como Ricardo Garibay, un buen analista social y artístico, Parménides García Saldaña, en fin. Y esas corrientes literarias se suman a lo que poco antes, poco después se gestaba ya como el boom latinoamericano. Es decir, una preocupación literaria por separarse un poco de las modas impuestas desde los Estados Unidos y desde Europa y encontrar que había un verdadero lenguaje nuevo, una nueva forma de entender las cosas en Latinoamérica. Los cuatro autores más connotados de este boom latinoamericano, pues como sabemos son Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, de alguna manera Octavio Paz, eh, Mario Vargas Llosa, por supuesto ahí habría que incluir, me parece, en un lugar muy destacado a Julio Cortázar, el escritor argentino. Y lo menciono porque poco se ha dicho de un personaje que genera Julio Cortázar en su novela Rayuela, que es el cronopio. Los estudiantes 68eros, los estudiantes que empezaron con las protestas estudiantiles masivas desde 1965 aquí en México, antes que lo que sucedía en el mayo francés, en la primavera de Praga, todo en 1968, en 1965 hubo movilizaciones estudiantiles importantes en México, que fueron reprimidas salvajemente, llegando incluso al asesinato de algunos líderes estudiantiles. Muchos de estos estudiantes estaban inspirados, o estuvimos inspirados, en este personaje cronopio, el cronopio. Más que un personaje, era un tipo de gente, era un tipo de joven que se oponía al famas. Era, Cortázar contrapone a los famas y a los cronopios, porque de alguna manera los famas pues lo que buscaban era eso, la fama, la vida fácil, la vida bonita, la vida acaudalada. Y el cronopios no, el cronopios estaba preocupado por el tiempo, supongo que de ahí el nombre cronopios. No recuerdo cuál es la explicación que se da del nombre, pero sí me acuerdo que era un retrato del hippie latinoamericano, del que aquí en México incluso se le llegó a llamar el hippiteca. Es decir, no eran los hippies clásicos de Inglaterra, de Alemania, de los Estados Unidos, del Canadá, sino hippies nacionalizados de alguna manera, en una versión autóctona del hippie. Estas modas juveniles, que mencionar esto, quien tenga un poquito de conocimiento de estas palabras, de estos personajes, de estos autores que acabo de mencionar, pues entenderá que ya estamos hablando del estudiante crítico revolucionario. Este es el modelo, el tipo ideal de estudiante, tipo ideal porque está construido idealmente, es decir, no es difícil encontrar alguien que corresponda
perfectamente a este retrato que voy a hacer de este estudiante crítico revolucionario en este video. Decía que el estudiante crítico revolucionario estaba muy influido por estos movimientos hippies, que son, digamos, las figuras, los hippies son las figuras en los que deriva todo el movimiento de protesta que se inicia en los 50, prácticamente en Estados Unidos y en Inglaterra, con el rock. Incluso hubo un momento en que se hablaba de la ola inglesa, porque de Inglaterra nos venían, híjole, montones de músicos, de intérpretes musicales, casi siempre conjuntos, que armados con una guitarra eléctrica, un bajo, una batería, probablemente un requinto, ¿no? Otra guitarrita, pues, y unas cuantas notas musicales, hicieron verdaderas maravillas, ¿no? Los ejemplos más claros pues, son, por supuesto, los Beatles, los Rolling Stones, grupos como The Who. Y hubo sus émulos de este lado del Atlántico, ¿no? Desde la industria del espectáculo estadounidense, pues se quiso contrarrestar estas influencias, ¿no? Fueron los jóvenes que poco a poco fueron evolucionando del joven obediente, el joven tradicional, que trataba de repetir la historia de vida de sus padres, que nunca se logró, hasta el joven que rechazaba así rotundamente la autoridad paterna. Había una pinta en el Mayo francés que decía: desconfía de cualquiera que tenga más de 25 años. A los 25 años se pensaba que ya empezaba la momisa, así se le llamaba a los viejos, las momias o los momios. Entonces la vejez, no la vejez, la gente adulta era la momisa. Y la momisa era despreciada porque era la que se encargaba de vigilar que se cumpliera todo lo que el establishment, el establecimiento, el sistema, pues, el sistema político, el sistema económico, el sistema moral, el sistema de dominación, diría yo ahora, el sistema de dominación exigía. ¿Cómo se les exigía a los jóvenes? Bueno, jóvenes que cada vez eran más rebeldes, jóvenes que cada vez se sentían más seguros de sí mismos, más empoderados, no tanto en lo individual, sino en lo colectivo. Era movimiento juvenil. Empezaba el movimiento juvenil en los 50, los 60 y madura, decía yo, en México en concreto, a partir de 1965. Las dos universidades que entran en conflicto en 1965 con las autoridades políticas de sus ciudades es la Universidad Nicolaita de Morelia, creo que todavía no era una universidad, pero así se le conoce ahora, y la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ambos casos, el gobierno de Díaz Ordaz mandó al ejército, reprimió, y por ahí se cuenta de algunos homicidios, algunas desapariciones incluso, ¿no? Y fueron apagados. También se da en 1965 un movimiento de profesionales muy importante, los médicos. El médico, como hasta hoy, era una figura reverenciada, era el que sacrificaba su bienestar, su vida, y daba su trabajo por restituir la salud del otro. O sea, gente buena, muy profesional, llenos de conocimientos, de sabiduría, ¿no? Y de pronto estos médicos y personal médico, enfermeras, otro tipo de personal vinculado a la medicina, sobre todo los que trabajaban para las instituciones de salud del Estado, la Secretaría de Salud, el IMSS, el Seguro Social y el ISSSTE, médicos de estas instituciones, llegan a hacer un paro y llegan a marchar en las calles de la Ciudad de México y de otras ciudades del país por reivindicar ciertos derechos laborales. Los estudiantes internos, los internistas, bueno, no los internistas, los que estaban de internos y los residentes, no recibían un quinto y eran sumamente maltratados por sus superiores médicos. Ellos entran
en conflicto en 1965, e igualmente son reprimidos. El gobierno priista tenía un método que le funcionó durante décadas. No resistía las protestas, reprimía las protestas y después de haber reprimido las protestas, concedía algo de lo que la protesta le había reclamado. Entonces era la manera en que tuvo apaciguado mucho tiempo al país. Para 1968 ya habían sucedido cosas también tremendas, ¿no?, en el plano político internacional. Es decir, situaciones políticas que tenían resonancia internacional. En particular me quiero referir ahora a los asesinatos de Martin Luther King, este líder negro, hoy diríamos afroamericano, ¿no? Había sido asesinado porque ya había llevado la lucha por los derechos civiles a niveles bastante elevados y había, por supuesto, como hasta hoy en los Estados Unidos, había una gran parte de la población blanca contraria a estas reivindicaciones de las minorías raciales, le pongo comillas, o étnicas. Pero también fue asesinado Robert Kennedy. Recuerden que también John Kennedy fue asesinado en 1963 y en el 68 matan a su hermano Robert, que se estaba postulando a la presidencia por el Partido Demócrata y, entre otras cosas, prometía acabar con la guerra de Vietnam. Muchas de las movilizaciones estudiantiles que se dieron en 67 y 68 en los Estados Unidos estaban luchando contra la guerra de Vietnam. Los jóvenes no querían ir a la guerra. Recuerden que el lema por excelencia del movimiento hippie era paz y amor, y se hacía esta señal: no era la B de la victoria, no era la B del voto por voto, no era la B de la venganza tampoco. Estas son otras interpretaciones que se les ha dado a este ademán. No, esta seña significaba paz y amor. Y eso era lo que pedían prácticamente los hippies, es decir, una buena parte de los jóvenes. ¿Por qué lo pedían? Pues porque el mundo adulto era un mundo bélico, un mundo militarista, un mundo autoritario. Se les llamaba gorilas. En particular se les aplicaba el término gorila a los dirigentes militares que en América Latina entera, con excepción de México, se hicieron del poder ejecutivo, tumbaron presidentes, hicieron golpes de Estado, y eso se les llamó el gorilato se les decía, ¿no? Los gorilatos. Muchas de las sociedades donde surgieron los grandes líderes culturales de esta juventud, de más temprano que tarde tuvieron un régimen autoritario, un régimen gorilista. Contra todo esto se rebelaban los jóvenes. Pero había otros factores que habían hecho que los jóvenes, decía yo hace un momento, se sintieran empoderados. Me choca esta palabra, pero creo que describe lo que nos pasó. A mí me pasó unos pocos años después, porque yo era muy joven. Pero de pronto los jóvenes se sintieron con la fuerza suficiente y con la autoridad moral suficiente como para retar a sus padres, como para retar al mundo adulto, como para retar al sistema de dominación, al establishment. ¿Qué cosas habían sucedido? ¿Por qué nos sentimos fuertes y poderosos? Bueno, hablaba yo un poco del surgimiento de esta música juvenil desde los 50s, de esta fusión entre el blues, el rhythm and blues, el swing, pues de origen el rock and roll. Y el rock and roll no es más que un grito desesperado de que a los jóvenes se les permita vivir la vida divertidamente, amar libremente, y buscar su propio espacio, buscar su propio futuro, construir con sus propias fuerzas colectivas e individuales de los jóvenes el estilo de vida que ellos querían. Esto era el rock. Tristemente, la versión del rock que llega a México es una versión absolutamente descafeinada. Es un montón de canciones que se copiaban, eran los famosos covers o remakes o refritos, se les decía entonces, eran refritos de canciones producidas en Inglaterra, en Estados Unidos básicamente, y que traían letras que eran letras, digamos, de protesta, letras de inconformidad, letras de rebeldía.
Aquí se les quitaba todo eso y eran insulsas canciones de amor, un amor muy casto, muy puro, muy limpio, muy propio del tipo de estudiante tradicional nacionalista al que me referí en el último video. Eh, Había una política deliberada desde el régimen de López Mateos, que termina en 1964 e inicia el terrible, ominoso y muy mal recordado mandato de Díaz Ordaz, se prohíbe el rock en México. Y se prohíbe el rock en español. Sí se autoriza que algunos grupos, los Hooligans, los Teen Tops, intérpretes como Julissa, como Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, etc., copiaron canciones de rock. Supongo que obtuvieron los permisos, ¿no? Pagaron los derechos y hacían las versiones en español de esas canciones de rock. Insisto, en interpretaciones generalmente muy malas, en baja calidad, con grabaciones también muy rudimentarias, ¿no? Y era lo que se oía en la radio. Eran, si acaso, 3 estaciones, 2 estaciones que tocaban este tipo de música, pero las versiones originales no se daban a conocer. Hubo intentos de grupos norteamericanos para venir a tocar aquí en México, The Doors, por ejemplo, con Jim Morrison, y eran prohibidos. Había casos donde los que se conocían entonces como cafés cantantes, que terminaron siendo los hoyos funky, casi clandestinos, lugares, bares clandestinos, donde los jóvenes se reunieran primero pues, a tomar limonada, después a echarse un trago y luego a fumarse un toque, ¿no? O sea, conforme fue evolucionando esta cultura juvenil, digo, meterse un toque de marihuana, ¿no? Estos lugares serán cerrados por la policía en la Ciudad de México. En fin. Esto también influye mucho, pero hay otros antecedentes históricos y voy a hablar un poquito de ellos. Recuerden que en 1957 se inicia la carrera espacial. Esto, que el dato, la noticia, pues es bonita, la efeméride está simpática, ¿no? Se entiende como una carrera tecnológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque sabían que esto pues tenía impacto en su industria militar y recuerden que era la Guerra Fría y estaba la amenaza latente y patente de la posibilidad de una guerra atómica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y como bien se dice, pues, de esa tercera guerra mundial hubiéramos retrocedido a la edad de las cavernas, ¿no? Porque ya había un potencial nuclear suficiente como para acabar prácticamente con la civilización tal como la conocemos. Esto estaba patente. La carrera espacial sí tenía la promesa de explorar otros mundos, de acercarse al espacio sideral, tal vez de ir a la Luna, como sucedió, de mandar sondas, satélites, naves espaciales a explorar el espacio. Esta era la promesa bonita, pero atrás de ello también había intereses militares muy importantes. En la medida en que dominaran los cohetes, en esa medida podían bombardear al otro lado del océano al enemigo. Era la Guerra Fría, era terrible. Había miedo. En el 62 se dan las crisis de los misiles en Cuba, porque Cuba en 1959, una islita chiquita que había sido, digamos, y así lo decían los revolucionarios cubanos, había sido el burdel de los Estados Unidos. Era la conjunción de Las Vegas, Reno, los grandes centros de diversión en los Estados Unidos estaban en Cuba. Tenían estupendo ron, estupendos habanos, mujeres muy guapas, muchas de ellas dedicadas a la vida galante, a la prostitución, casinos, ¿no? Y el pueblo cubano, pues evidentemente estaba muy mal, era muy reprimido por las autoridades de Batista. Y bueno, un puñado de guerrilleros salen de México, porque vienen a México a reunirse, encabezados por Fidel Castro, por Camilo Cienfuegos, por el Che Guevara,
salen de México en 1957, creo, 58, no recuerdo bien, y en poco tiempo derrotan al régimen de Batista e instauran por primera vez en la historia un régimen que es producto de la guerrilla, la primera guerrilla triunfante, y en las costillas de los Estados Unidos. Y peor, poco tiempo después se declaran socialistas. Se instaura pues un régimen socialista que llegó por vía de las armas, por una guerrilla, y derrota a uno de los regímenes consentidos de los Estados Unidos. Cuba está a unas cuantas millas de la costa de la Florida, es decir, cerquitita. Y así decían ellos, en las costillas de Estados Unidos surgió un régimen revolucionario contra el sistema de dominación, contra el sistema militarizado. También recuerden que desde esa década de los 50 a finales, Estados Unidos había empatado la guerra de Corea. No pudo expulsar a los comunistas y desde entonces Corea está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Se enfrentó al poderío militar armamentista de la Unión Soviética y al ejército chino que apoyó al ejército de Corea del Norte. Se retiraron, la guerra formalmente no ha terminado, no se ha declarado un armisticio, es decir, un fin de hostilidades, hasta la fecha, pero bueno, la guerra como tal terminó precisamente a finales de los 50, pero en Estados Unidos, pues como es su costumbre, ya estaba embarcado en la guerra de Vietnam. Empezó con pocos hombres, con asesores, con armamento, y terminó involucradísimo. Terminó con más de 500,000 de hombres peleando en Vietnam, y finalmente fueron derrotados y salieron a principios de los 70 sin haber logrado la defensa de Vietnam del Sur y con el triunfo de las fuerzas también socialistas de Vietnam del Norte. Es decir, en esos años el socialismo se expandía, y se expandía por la vía de las armas. Y evidentemente lo que se vivía en México, en el continente americano, con la excepción de Cuba, decían Cuba, territorio libre de América, era la propaganda que hacían los castristas, es decir, los seguidores de Fidel Castro. Y con razón, o sea, libre, territorio libre porque estaba libre ya de lo que determinaba el imperio. Y claro, tenía como aliado al otro gigante, a la Unión Soviética, del otro lado del mundo. En 1963, gracias a un descubrimiento de un científico mexicano, que no me viene a la cabeza, no lo recuerdo ahorita, pero él utiliza una planta que se llama el barbasco. Le encuentra propiedades que pueden anular la producción de óvulos. Y esto es el germen de la píldora anticonceptiva. Evidentemente en México no le hacen caso, pero alguna compañía farmacéutica, creo que fue Johnson & Johnson, se entera de esto y le compra la patente. Y empiezan a desarrollar lo que más adelante sería la píldora anticonceptiva. En 1963 se lanza al mercado la píldora anticonceptiva y pronto se distribuye por todo el mundo. Son las grandes empresas farmacéuticas que tienen gran capacidad de distribuir sus productos por todo el mundo. Y esto tiene un impacto brutal, pero brutal, porque el movimiento feminista que había empezado, digamos, en el siglo XX, finales del siglo XIX, con las sufragistas inglesas que exigían el derecho de votar, pues había evolucionado y había tenido sus altas y sus bajas. Este movimiento de reivindicación de la mujer tiene otro impulso durante la Segunda Guerra Mundial, porque mientras los hombres se van a pelear, y esto sucede también básicamente en Estados Unidos, y no tanto en los países europeos, porque ellos sí sufren la guerra en su territorio, pero en Estados Unidos pues los hombres se van a la guerra, se involucran o son reclutados o forman parte del ejército y van a la guerra. Entonces, ¿quién produce las armas? ¿Quién produce los uniformes? ¿Quién produce los transportes, los armamentos? Pues son las mujeres las que masivamente son contratadas en la industria para mantener la guerra.
Pero esto también sucede en menor medida en todos los países de Europa, particularmente en Inglaterra, también en Alemania, pero Alemania es acabada, pero también sucede en los países del este europeo, ¿no? Y esto le da otro impulso al movimiento feminista. No se hablaba entonces en estos términos de feminista, pero de pronto las mujeres empiezan a tener esta conciencia antes que los jóvenes. Las mujeres empiezan a estar empoderadas, pero todavía tenían mucho contra lo cual luchar las mujeres. Claro, seguía habiendo, como sigue habiendo hasta la fecha, un injusto régimen machista, hoy le llaman heteropatriarcal, quién sabe qué significa eso. No, sí sé, pero me gusta más el término del machismo, como que es más fuerte, más descriptivo, ¿no? Donde se reconoce que el ser humano está dividido entre hombres y mujeres, no se reconocen los intermedios más que como desviaciones o enfermedades, ni los intermedios ni los más allá, ¿no? La famosa comunidad hoy LGTBI. Esto que existe, pues imagínense cómo estaba a principios de los 60. La moral que le pesaba a la mujer, la moral que caía sobre la mujer era sumamente opresiva. A pesar de que muchas lo asumían como parte de la feminidad, era realmente una forma de anular, una forma de minimizar, una forma de invisibilizar, de maltratar y hasta de asesinar a las mujeres. Bueno, pero decía, sufragistas a principios del siglo XX, la incorporación al mundo laboral, la demostración a la sociedad entera de que las mujeres pueden hacer las labores que hacían los hombres en las fábricas, tal vez hasta mejor que los hombres, con mayor productividad, con mayor concentración. Y luego, la mujer no estaba todavía liberada, si bien ya tenía derechos políticos, podía votar y ser votada, si bien ya tenía algunos, empezaban a ejercer derechos laborales, podían contratarse con menores sueldos, con tareas más infamantes, pero ya podían contratarse y tener un ingreso propio. Esto era importantísimo, ¿no?, para la mujer. No estaba generalizado, pero ya empezaba. No estaba generalizado mayoritariamente, ¿no? Crecía la capa de mujeres que se incorporaban al mundo laboral. Pero todavía tenían una cadena muy fuerte, la cadena biológica. Las mujeres no podían liberarse en términos sexuales, en términos amorosos, digamos, por el riesgo de quedar embarazadas. Entonces, cuando viene la píldora anticonceptiva, es el despegue del nuevo feminismo. Nuevo para aquellos años, ¿no? Hoy se vería como un feminismo muy atrasado, pero me parece que todavía con algunos planteamientos muy actuales. ¿Qué pasaba después? Ya tenemos derechos políticos, ya demostramos que podemos trabajar, ya demostramos que nos podemos mantener a nosotras mismas e incluso mantener a la familia y hasta mantener al marido, ¿no? Que esto era común también en el mundo de los pescadores, de los campesinos, ¿no? Las mujeres echando a andar y manteniendo al huevón, ¿no? Un paréntesis, si la palabra huevón significa flojo, pues está referida al hombre. ¿Por qué? Pues porque decían las mujeres, pues es que parece que te pesan los testículos, pues no decían testículos, decían huevos, ¿no? Entonces ahí la palabra huevón es el sinónimo de flojo porque la mujer siempre hacendosa, siempre responsable, ya sea en casa o fuera de casa, pues tenía que estar empujando y arrastrando y a veces hasta manteniendo al marido huevón, ¿no? Bueno, este es el machismo. Pero las mujeres estaban oprimidas porque su propio cuerpo les implicaba un riesgo. Ellas no podían dedicarse a los placeres sexuales. Y esta es otra revolución que también empieza a gestarse en esos años, la revolución sexual. Se liberan de ello cuando viene la píldora anticonceptiva. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Dices, mira, ya puedo votar, ya puedo participar en política, ya puedo trabajar, ya me puedo mantener.
¿no? Puedo obtener un ingreso. Sí, mujer, pero no te puedes meter, siempre hay un riesgo para ti, porque es muy fácil que, qué sé yo, en la fábrica, en la oficina, te enamores de tu jefe, que tengas una aventura con él y las cosas, una cosa lleva a la otra y puedes traer un hijo no deseado a esta familia, un hijo externo, un hijo de otro. Y cuando sale la píldora anticonceptiva, la mujer pudo decir, no, no pasa nada. Y entonces las reivindicaciones femeninas crecen. Otro asunto, y creo que con esto voy a parar un poquito, bueno, no un poquito, otro asunto que tiene que ver con el despertar de esta juventud, decíamos el rock, decíamos los derechos civiles de los negros, decíamos el movimiento pacifista, pero también la píldora anticonceptiva, también las luchas de los jóvenes contra la guerra. Y en particular fue la guerra de Vietnam. Por primera vez los jóvenes se preguntaban en los Estados Unidos, y si se preguntaban en los Estados Unidos, se preguntaban en todo el mundo, ¿no? Si Estados Unidos es la vanguardia, imagínense hace 50 años, 60 años, ¿no? Lo que pasaba en Estados Unidos tenía repercusión profunda en el resto del mundo. En particular en México, porque estamos muy cerquita, porque siempre hemos estado sometidos a su influencia. Bueno, no siempre, desde que ellos se expanden y se hacen potencia, pues somos, ellos mismos lo decían, el patio trasero, su patio trasero. El caso es que en México el impacto de la protesta antibélica se convierte en una protesta pacifista. Los jóvenes no querían ir a pelear a Vietnam. ¿Qué estamos defendiendo? No entendían cómo es posible que estuvieran defendiendo el mundo libre, el nivel de vida, el estilo de vida americano, peleando contra campesinos vietnamitas, ¿no? Y se negaban. Y esto llega hasta acá. Todo esto, pero sobre todo esta protesta contra el establishment autoritario, nutre ideológicamente, nutre emocionalmente, y creo yo que esto es más importante, a los jóvenes 68eros. Hoy, hace 50 años del 68, lo que se está viviendo en este país, del lado en que se quiere estar, pero este avance hacia una democracia más plena, más consolidada, es decir, hacia un sistema político menos depredador, menos corrupto, donde la voluntad general se escuche más. Esto que se está viviendo hoy, evidentemente, tiene un antecedente muy importante en el 68. Me he llevado ya más de media hora explicándoles, tratando de hablarles de una manera un tanto desordenada. A mí me gusta platicarlo así. La realidad es así, medio desordenada, ¿no? Esto que pasaba hace 50 años tiene su antecedente en situaciones anteriores y tiene que ver con el surgimiento, por primera vez en la historia de la cultura juvenil. Si antes no había jóvenes, decíamos en el video anterior, si antes los jóvenes eran concebidos como unos adultos imperfectos, como unos adultos incompletos, como unos adultos en formación, a partir de los 60, ya no. El joven es una edad de la vida, una etapa de la vida que tiene sus propias necesidades, sus propios derechos, sus propios gustos y afortunadamente, diría yo, de entonces para que esto se ha enriquecido. Antes eran muy claras las diferencias, no sé, la lactancia, la infancia, primera, segunda y tercera, la adolescencia, la juventud y la madurez. Hoy los segmentos, sobre todo de la población juvenil, son enormes, ¿no? Hay un tipo de lenguaje, un tipo de vestido, un tipo de música, gustos que van cambiando
conforme van pasando, ya no diría los años, tal vez hasta los meses, hoy. En ese entonces no existía nada. Y empieza a existir precisamente en los 60. Y es el 68 el que le da la fuerza, el impulso a este movimiento, que a pesar de ser reprimido en la versión estudiantil, la cultura juvenil se queda, ahora sí que llegó para quedarse y para enriquecerse y para modificar, yo creo que para bien, al mundo, o bien para impedir los malos efectos de este sistema de dominación capitalista que ha imperado en las últimas 2 centurias, por lo menos, ¿no? 3 centurias, tal vez. En fin, vamos a pararle aquí. Acabo de plantear simplemente los antecedentes sociohistóricos de la cultura juvenil que surge de una manera protestataria, de una manera contestataria, en los 60. En el próximo video voy a atormentarlos. Luego mi nieta me dice que no atormento. Tiene 1 año apenas, recién cumplido, pero en un video me hace, no abuelo, no atormentas. No lo dijo, pero yo estoy diciendo que los voy a atormentar y ella hace así en el video. Está en un video corto, hace 2 videos en este canal. En fin, en el próximo video me voy a ocupar ya de detallar cómo son los estudiantes críticos revolucionarios. ¿Por qué éramos críticos? ¿Qué significa la crítica? ¿Qué significaba la revolución en ese entonces? ¿Qué puede significar hoy? Y sobre todo, ¿cuál es la cualidad académica más importante que nos heredan estos jóvenes sesenteros, 68eros? Otra vez la petición, pónganle like, denle me gusta en la manita, en el puñito del pulgar arriba, suscríbanse al canal. Más adelante también haremos un poco de lecturas poéticas, pero voy a terminar con esta sucesión de programas de videos, sobre los estudiantes, sobre las herencias académicas que históricamente nos han dejado los estudiantes, un poco para que el estudiante actual y los maestros actuales entiendan cómo son los jóvenes, cómo son ellos, y contribuir a el desarrollo de su conciencia, de subjetividad. Espero grabar pronto de nuevo para ustedes. Adiós. No, nos vemos.